Fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva que afecta principalmente a los pulmones y en menor medida al páncreas, hígado e intestino, provocando la acumulación de moco espeso y pegajoso en estas zonas. Es uno de los tipos de enfermedad pulmonar crónica más común en niños y adultos jóvenes y es un trastorno potencialmente mortal. Los pacientes suelen fallecer por infecciones pulmonares debido a pseudomonas y estafilococos. Es producido por una mutación en el gen que codifica para la proteína reguladora de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, SFTR. Esta proteína interviene en el paso del ion cloro a través de las membranas celulares y su deficiencia altera la producción de sudor, jugos gástricos y moco. La enfermedad se desarrolla cuando ninguno de los dos alelos es funcional. Se han descrito más de 1500 mutaciones para esta enfermedad. La mayoría de ellas son pequeñas deleciones o mutaciones puntuales. Menos del 1% se debe a mutaciones en el promotor o reorganizaciones cromosómicas. Es una de las enfermedades genéticas más frecuentes en la raza caucásica, con una incidencia en dicha población de aproximadamente 1 entre 5.000 nacidos vivos. Se calcula que una de cada 25 personas de descendencia europea es portadora de un alelo no funcional. Los síntomas en los recién nacidos pueden incluir retraso en el crecimiento, incapacidad para aumentar de peso normalmente durante la niñez, ausencia de deposición durante las primeras 24 a 48 horas de vida, piel con sabor salado. Los síntomas relacionados con la función intestinal pueden incluir dolor abdominal a causa del estreñimiento grave, aumento de gases, meteorismo o un abdomen que parece hinchado, náuseas e inaptenencia, haces pálidas o color arcilla, de olor fétido que tienen moco o que flotan, pérdida de peso. Los síntomas relacionados con los pulmones y los senos paranasales pueden incluir tos o aumento de la mucosidad de los senos paranasales, fatiga, congestión nasal causada por los pólipos nasales, episodios recurrentes de neumonía, dolor o presión sinusal causados por infección o pólipos. Los síntomas se pueden notar posteriormente en la vida son esterilidad, inflamación repentina del páncreas, síntomas respiratorios, dedos malformados. Paper 1. Molecular Diagnosis of Cystic Fibrosis. Comparison of 4 Analytical Procedures. Se analizaron muestras de ADN de 85 pacientes con fibrosis quística no relacionada, 15 homocigotos, 24 heterocigotos dobles, con rodamiento de mutaciones conocidas de la fibrosis quística. Comparamos 4 procedimientos. El KID-1, que consta de LARMS, es la prueba que requiere 2 PCR múltiples cada uno para 6 mutaciones, que se mostrarán en la tabla 1. También se utilizó el KID-2 o la PCR-2, que se basa en una única PCR múltiple. Se utiliza un cebador normal y un cebador mutado para cada mutación, con una movilidad diferente. Ambos cebadores están acoplados a un cebador común unido a un tinte fluorescente. La electroforesis capilar separa los productos. El software AB1 crea un resumen clínico de los datos. OLA examina 31 mutaciones CFTR. Todo en la tabla 1. El KID-3, LIPA, inmunogenética, se basa en el principio de hibridación inversa. El ADN biotinilado amplifica, se hibrida con específico, normal o mutaciones. Sondas de oligonucleóticos inmovilizan como líneas paralelas en tiras con base de membranas. Las pruebas de detección de 29 mutaciones. IEBS 8 Polite. Utilizado 2 kits, es decir, una prueba para 12 mutaciones y otra prueba para 17 mutaciones más IBS 8 Polite. En este estudio, cada muestra se analizó con ambos kits juntos, independientemente del resultado. Finalmente, evaluamos el procedimiento ASO.Blot, utilizado habitualmente en nuestro laboratorio, para el análisis de 13 mutaciones más frecuentes. En sur de Italia, para cada prueba, nos referimos a las instrucciones del fabricante y utilizamos controles positivos y negativos. Para el procedimiento ASO.Blot nos referimos a protocolos publicados previamente. Como aparece en la tabla 1. En la tabla 1 tenemos los 4 kits que se utilizaron, que fueron el ARMS, el OLA, el Reverse.Blot y el ASO.Blot, que concluiremos
en lo siguiente. Tenemos o la PCR, prueba de enlace de oligonucleótidos, o LRC, reacción en cadena de la ligasa. Se utilizan dos pares de iniciadores complementarios a lugares donde puede haber mutaciones o polimorfismos en el ADN. Se estudió de modo que estos iniciadores se acoplen con el ADN de forma que queden consecutivos, es decir, que el extremo 3' del primero se continúe con el extremo 5' del segundo. Cuando no hay mutación en los iniciadores se colocaron consecutivos y se pueden ligar por la acción de una ligasa, tras la cual es posible amplificar el ADN con PCR, pero si hay mutaciones en los fragmentos no se acopla al 100% al ADN muestra y no se están constitutivos. Por lo tanto, la ligasa no pueden unirlos, con lo que tampoco es posible la amplificación correcta de la PCR 265. Dot blot. En un dot blot, las moléculas para ser detectados no son separadas por cromatografía. En cambio, una gota que contiene la molécula para ser detectada se aplica directamente sobre una membrana. Esto es seguido por la detección por sondas de nucleótidos o anticuerpos. La técnica ofrece importantes ahorros en tiempo, sin embargo, no ofrece información sobre el tamaño de la biomolécula blanco. La siguiente imagen ilustra el resultado obtenido de realizar un protocolo dot blot en el que se fijaron muestras de ADN a la membrana y posteriormente se hibridaron con sondas marcadas radiactivamente específicas de ciertas regiones del ADN de estudio. Solamente las muestras portadoras de la región de interés se revelaron. Cuanto mayor es la cantidad de ADN de interés, mayor es la intensidad del color negro. Kit ARMS. Se ha desarrollado por el diagnóstico todas las mutaciones beta-talasemia comunes que se encuentran en diferentes grupos étnicos alrededor del mundo y sobre todo en los países asiáticos. La técnica se basa en un cebador específico, solo permita que la amplificación tenga lugar en un extremo, conocida como la secuencia diana. La conclusión del paper menciona que el ARMS es el procedimiento más rápido, fácil y económico para estas pruebas. Podría usarse para la detección de portadores en parientes de pacientes con fibrosis quística con genotipos definidos, particularmente en grupos étnicos donde la incidencia de F508 es alta. Podría usarse en laboratorios que tienen acceso a instrumento para otros análisis moleculares y grandes series de casos. La transferencia de puntos inversa podría usarse en grupos étnicos geográficos, donde la tasa de detección de 17 mutaciones son altas. ASO.blot lleva mucho tiempo, pero al igual que otras tecnologías internas, se puede adaptar para detectar virtualmente todas las mutaciones CFTR. Paper número 2. Molecular Diagnosis of Cystic Fibrosis in Indian Patients. A Preliminary Report. Metodología. Los sujetos que se probaron para este paper fueron 23 casos de fibrosis quística con sospecha clínica remitidos al Departamento de Bioquímica del Hospital Nacional Induja PD y al Centro de Investigación para el Análisis de Cloruro de Sudor se incluyeron en el estudio. Estos sujetos exhibieron fenotipos variados de fibrosis quística, tales como anormalidades respiratorias, pancreáticas o nutricionales. La edad de los 17 sujetos masculinos y 6 femeninos, incluyendo en los estudios, varió de 4 meses a 34 años, como se muestra en la tabla 1. La estimación de cloruro de sudor de las muestras de sudor fueron recolectadas por el sistema de recolección de sudor MacroDoct. La sudoración localizada fue estimulada por la iontoforesis de pilocarpina en la piel de la superficie flexora del antebrazo o muslo. Luego se recogió el sudor en un tubo de microbore que se cuantificó la cantidad de sudor y se analizó la concentración de cloruro en la muestra utilizando el método ICE estándar. La extracción de ADN y el ADN genómico se extrajo de las muestras de sangre ETA mediante el procedimiento de salazón. La amplificación y detección de alelo del sitio de empalme poly-T en el gen CFTR se llevó a cabo mediante PCR multiplex en técnica ARMS-TM, que es Elucigen CF poly-T Kit, AstraZeneca Diagnosis.
Las condiciones de amplificación utilizadas incluyeron la desnaturalización inicial a 94 grados centígrados durante 10 minutos, seguida de 35 ciclos, cada uno de los cuales consistió en una desnaturalización de 1 minuto a 94 grados centígrados, reconocido a 52 grados centígrados durante 1 minuto y extensión a 72 grados centígrados durante 1 minuto, seguido de la extensión final a 72 grados centígrados durante 10 minutos. Los alelos se identificaron en función de la longitud del fragmento amplificado en gel de agarosa al 3%. Amplificación y detección de la mutación F508. La mutación F508 se detectó mediante el método de la mutagénesis dirigida al sitio mediante la PCR. La amplificación se realizó usando cebadores diseñados que crearon el sitio de restricción MBO1 en el alelo de tipo salvaje. Los cebadores se reconocieron a 52 grados centígrados durante 1 minuto, se extendieron a 72 grados centígrados durante 1 minuto y se desnaturalizaron a 96 grados centígrados durante 1 minuto, para un total de 35 ciclos en una extensión final de 5 minutos a 72 centígrados. El ADN amplificado se dirigió a 10U de encima de la restricción MB1 durante la noche a 37 centígrados. Se fraccionó por tamaño en gel de poliacrilamida al 10% a 200 voltios durante 5 horas y se visualizó bajo rayos ultravioleta después de teñir un bromuro de tirio. Los resultados de este paper nos mostraron que los objetivos principales de este estudio eran identificar la mutación más común y grave de F508 y determinar su frecuencia en los casos sospechosos de fibrosis quística, remitidos a nuestro centro de atención clínica para el análisis de cloruro de sudor. El cloruro de sudor elevado es el estándar de oro para la confirmación de fibrosis quística, sobre la base de la prueba de sudor. Se descartaron 15 casos del diagnóstico de fibrosis quística. Se confirmó que 5 tenían fibrosis quística, mientras que el diagnóstico no se pudo confirmar en 3 casos. La manifestación más comúnmente observada entre pacientes con valores altos de cloruro en el sudor fueron los síntomas respiratorios, seguidos de la presencia de heces anormales, esteatorrea en 3 pacientes y la falta del crecimiento, desnutrición en 2 pacientes. Un paciente con cloruro de sudor alto exhibió clínicamente pancreatitis, mientras que uno de ellos mostró un patrón de crecimiento deficiente y un paciente tenía antecedentes familiares de fibrosis quística. F508 es una mutación severa que exhibe todos los tipos de fenotipos clásicos de fibrosis quística. En análisis del ADN para la mutación F508 se realizó para todos los sujetos, de los 5 casos con valores altos de cloruro en el sudor, 4 casos en su mayoría con manifestaciones respiratorias o antecedentes familiares de fibrosis quística. Mostraron la presencia de mutaciones con la condición homocigota. Se encontraron que la mutación F508 estaba ausente en un paciente con enfermedad pulmonar, lo que nos indica la posibilidad de alguna otra mutación severa que podría estar presente en los casos indios de fibrosis quística. De los 3 casos como resultado límite de la prueba del sudor, uno de ellos también con síntomas respiratorios mostró la presencia de mutaciones F508 en la condición heterocigota, lo que confirma el diagnóstico de fibrosis quística, mientras que en los 2 restantes con anomalías nutricionales y pancreáticas mostraron la ausencia de esta función. También se encontraron que la mutación F508 estaba ausente en todos los otros casos normales de cloruro de sudor. Los datos publicados sobre las mutaciones del gen SFTR en los casos indios de fibrosis quística son muy escasos. Un pequeño estudio en pacientes de FQ del norte de la India indica una frecuencia de mutación de F508 al 30% al 50% en los casos de indio de fibrosis quística. La frecuencia general de esta mutación observada en nuestros estudios fue el 56.25. Los pacientes homocigotos para la mutación F508 tienen una enfermedad grave y se presentan temprano en la vida. Esto se corrobora en cierta medida por los datos en el presente estudio, ya que los sujetos que fueron homocigotos para F508 fueron diagnosticados a una edad relativa más joven, promedio 5 a 4 años. El examen de detección de la variante del sitio empalme de Poli-T en el intrón 8 reveló que el alelo 7T era la variante más común, 76.6%, con un solo variante del 5T del 3.3%, en casos con niveles normales de cloruro de sudor, mientras que la variante 9T era predominante, 75%, sin variante 5T en casos con elevación. Paper número 3. Cystic Fibrosis in Greece. Molecular Diagnosis. Haplotypes,
Prenatal diagnosis and career identification amongst high-risk individuals. Metodología. La primera metodología que se realizó fue la caracterización molecular y análisis de haplotipos. Un total de 437 pacientes con fibrosis quística de origen griego no relacionados que asisten a la unidad de fibrosis quística de St. Sophia's Children's Hospital fueron incluidos en este estudio. Los criterios de diagnóstico incluyeron pruebas de sudor positivas y hallazgos clínicos típicos de enfermedad pulmonar y gastrointestinal. Los 27 exones y las regiones intrónicas vecinas del gen CFTR se evaluaron mediante electroforesis en gel de gradiente desnaturalizante. El análisis de haplotipos para los sitios dialéticos se realizó en 261, F508, 116 no F508 y 51 cromosomas normales. Para los 3 de microsatélites LOCI, el análisis se realizó en 146 F508, 85 no F508 y 36 alelos normales. El segundo metodología fue el diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal se ofreció a 116 familias, la mayoría de las cuales tenía al menos un niño afectado. La biopsia de vellosidades coriónicas fue el material de estudio en 104 casos y el líquido amniótico en 12 casos. 2 casos involucraron embarazos gemelares y otros 2 padres heterocigóticos para alelos complejos. Se utilizó una combinación de detección de mutaciones DGGE-CFTR y mutagénesis dirigida a sitios PMS, mediada por reacción en cadena de polimerasa, para la confirmación de las mutaciones que se pueden para cada diagnóstico. Cada diagnóstico prenatal incluyó volver al análisis muestra de ADN de padres y niños sanos y o afectados. La edad gestional promedio en la amniocentesis fue 20.5 semanas para los 49 casos de hiperecogenicidad intestinal fetal, y el líquido amniótico fue el material de estudio. El ADN de ambos o uno de los padres siempre se incorporó en el análisis que incluyó la detección de DGGE de 2 exones, confirmación con PMS o secuenciación si la mutación no presentaba un patrón conocido. Ninguna de las parejas tenía antecedentes médicos previos de fibrosis quística. Los 3 marcadores de microsatélites utilizados para el análisis indirecto de las mutaciones de la fibrosis quística, la confirmación de la paternidad y la posible contaminación materna de la muestra de ADN fetal se amplificaron para todos los miembros de la familia. La detección de heterocigotos, la identificación del portador a través de la detección de GGE de 12 exones para el 85% de los alelos de fibrosis quística detectables, se completó para 272 individuos. Estos incluyeron a 120 parejas pertenecientes a un grupo de alto riesgo con antecedentes familiares de fibrosis quística o que buscaron debilidad o infertilidad masculina, 91 hermanos de la fibrosis quística no afectados, 283 familiares de fibrosis quística no casados, por lo tanto no forman parte de la detección de parejas, 58 sujetos de la población general, pocos son socios de personas afectadas por la fibrosis quística. Análisis de mutación de ADN. El ADN genómico se extrajo de los glóbulos blancos, las muestras de CBS y AF, como se describió anteriormente. La presencia de mutaciones en los 27 exones y las regiones intrónicas vecinas del gen CFTR después de una PCR simple o múltiple de ADN del paciente. Todas las muestras de ADN que muestran un cambio en movilidad DGGE y no presentan un patrón de una mutación conocida se secuenciaron usando un secuenciador de ADN automático. El modelo 725 Molecular Dynamics para la identificación de la mutación. Las mutaciones comunes en el diagnóstico prenatal se confirmaron con la metodología PMS. Finalmente se realizó un análisis de haplotipos. Para los sitios dialéticos, las condiciones de PCR y los cebadores utilizados son los descritos por Dork et al. Para el análisis de haplotipos, los resúmenes de restricción de los productos RFLP-PCR se separaron por electroforesis en gel de agarosa. El alelo 1 representa la ausencia de un sitio de restricción, mientras que el alelo 2 representa su presencia.
El polimorfismo GATT se detectó por diferencia en la movilidad del producto PCR en 10% de poliacrilamida en geles. Arellano denota 7 repeticiones, alelo 2, 6 y alelo 3, 8 repeticiones. Los microsatélites IBS-8CA, IBS-17BTA e IBS-17BCA se analizaron en una PCR fluorescente múltiple, utilizando las condiciones informadas anteriormente. El tamaño de los productos de PCR se determinó después de la electroforesis en gel de acrilamida desnaturalizante al 6%. El software de computadora Molecular Dynamics y Emerson Pharmacia realizó toda la recolección de datos y el tamaño de los productos en comparación con un marcador de tamaño con fluorescencia. Se asignaron haplotipos donde se pudo establecer la fase teclando a ambos padres y a un niño afectado cada uno de ellos. Resultados. La discusión heterogeneidad molecular de la fibrosis quística en Grecia, las mutaciones FTR más comunes en todo el mundo que muestran frecuencias menores al 1% son las siguientes: F508 del gen 542X, N133K, el G551D y W128-2X. Se encuentran otras 19 mutaciones en el 0.1 al 1% de los casos que muestran variaciones considerables para la diferencia poblacionales, y la mayoría se restringe a áreas geográficas y particulares. Las mutaciones del F508 de la muestra un gradiente de frecuencia decreciente del norte del sur de Europa de 30% a 90%, mientras que los porcentajes de cromosomas no F508 del asociado con fibrosis quística aumenta. El área mediterránea tiene mayor heterogeneidad de CFTR, lo que hace que el diagnóstico genético mediante análisis de mutación sea especialmente difícil. Para los pacientes españoles con fibrosis quística se han identificado 73 mutaciones diferentes que representan el 87% de los alelos con fibrosis quística, con solo 10 de ellos con una frecuencia superior al 1%, y para la población francesa 105 mutaciones representantes el 86% de los cromosomas de la fibrosis quística. Los estudios de pacientes con fibrosis quística en el noreste de Italia identificaron 62 mutaciones que representan el 73.8% de los alelos de la fibrosis quística detectable, mientras que para las poblaciones celta de Bretaña, Francia, 19 mutaciones representan el 98% de los cromosomas de fibrosis quística. El análisis DGE dio a conocer el análisis DGE de los 27 exones y las regiones intrónicas vecinas del gen CFRT reveló la presencia de 80 mutaciones diferentes que cubren el 91% de los alelos CF, de lo que muestra la población griega tiene una de las tasas más altas de FTR mutacional, heterogeneidad. 20 de las mutaciones características son aparentemente específicas de la población griega y la mayoría se encuentran en uno de los alelos, con la excepción del gen E822X, que ha alcanzado una alta frecuencia en Grecia Central. Las mutaciones más comunes encontradas en la población se muestran en la tabla 1. 3 de esos, F508, GX42X y N1303K, son comunes en todo el mundo. El resto, con la excepción del E82215, son comunes en el área mediterránea. Algunas alcanzan frecuencia relativa altas en áreas geográficas amplias y otras son comunes con regiones pequeñas. La amplia distribución de F508, G542X y N1303K sugiere un origen antiguo para estas mutaciones. La mutación G542X es común en el Mediterráneo, con la frecuencia media de 4.3%, mientras que N1303K se encuentra en la mayoría de los países del Mediterráneo occidental, con mayor frecuencia en Túnez. Las otras mutaciones comunes, como 621 beta 1G, T, considerada una mutación celta, 2789 beta 5G, A, y 2183 AAG, considerada del sur de Europa, han logrado frecuencias relativamente altas en la región del sureste del Mediterráneo.
La mutación R1158X es muy rara y se encuentra en el sur de Italia, con frecuencias comparables a las encontradas en Grecia, con solo 2 alelos descritos en Francia y 1 en España. Por lo tanto, debe tener un origen y difusión en la región europea específica. La mutación E822X solo se ha encontrado en la población griega y se limita a una región específica de Grecia Central. 12 mutaciones muestran frecuencias de -1 a 0.5%. De estos, 1677 del TA y R107Q han alcanzado altas frecuencias de Bulgaria y Turquía, 3272.26 AG en Portugal, Francia y Bélgica, con frecuencias que van del 1 al 2.8%, y 31.200 beta 1G A se considera una mutación africana, alcanzando altas frecuencias entre los afroamericanos. Las mutaciones R33-4W es común en el Mediterráneo oriental, alcanzando una frecuencia muy alta en el Creta. W128-2X tiene la frecuencia más alta en Israel, siendo la mutación más común de 62.1 beta 3A G. También se encuentra en la población francesa, inicialmente reportado como un polimorfismo que luego se demostró que era una mutación de empalme. Análisis de haploides. Los cromosomas normales se encontraron asociados con un total de 11 alelos para el sitio IBS8CA y 23 para el sitio IBC7BTA. El sitio IBCI17BCA mostró menor variabilidad con 6 alelos, de los cuales 13 y 17 tuvieron la frecuencia más alta. La mutación F508 se asoció con 7 alelos para el sitio IBS8CA, 12 alelos para el IBSI17BTA y solo el alelo 13 para el sitio IBS17BCA. Las otras mutaciones comunes mostraron una menor variabilidad del alelo, tanto para los sitios IBC8CA como para el IBSI17BTA. Se observó un fuerte desequilibrio de ligamentos para el F508 y un haplotipo dialéctico que representa solo el 0.02% de los cromosomas griegos normales. Las otras dos mutaciones que causan enfermedades más frecuencias como 621 beta 1G, TG542X y N133K también residen en haploides de F508 del típico. Este haploide dialélico específico se asocia comúnmente con F508 del y mutaciones comunes en otras poblaciones que respaldan la teoría del origen antiguo de estas mutaciones. El haplotipo microsatélite, que puede haber surgido por el deslizamiento de haplotipo europeo más común 233113, se encontró más común asociado con F508 del, mientras que el G542X y N133K tienen el alelo de repetición 8CA25 en común con F508. Los más comunes, el haplotipo para la mutación 621 beta 1G, T fue 23 y 3213. La mayor heterogeneidad observada para el fondo del haplotipo dialélico F508 y la diferencia entre el haplotipo principal de microsatélites de las poblaciones del norte de Europa respalda la teoría de una historia más larga de F508 en el sur de Europa, que habrá permitido tiempo para la recombinación con otros haploides, como el 9 y el 26. La mutación R1158X, que es específica de la región del sur del Mediterráneo, está en un marco dialélico y microsatélite diferente al observado en Italia y Francia, lo que sugiere un origen recurrente o varios eventos de recombinación. El haplotipo de microsatélites fue 16717 para los cromosomas CF italianos y 1674517 13 para los dos alelos franceses que son diferentes del griego: 25, 17, 28, 33, 34, 13.
La mutación podría haber sido introducida en el sur de Italia por los antiguos griegos. Las mutaciones griegas raras y específicas están asociadas con marcadores de alélicos y microsatélites específicos, lo que concuerda con la teoría de que estas mutaciones tienen un origen bastante reciente. Esto se aplica especialmente a la mutación E822X, que se asocia exclusivamente con un marco de microsatélites, que es común en los cromosomas normales y con el haplotipo dialélico más común para los alelos normales. El análisis de haplotipos y mutaciones en la población griega se suma a la información sobre mutaciones genéticas CFR en Europa. Este estudio también confirma que el análisis de poliformismo es un procedimiento válido para evaluar la heterogeneidad genética de una población y evaluar el origen de una mutación. La alta heterogeneidad mutacional y la variabilidad haplotípica que se muestra en la población griega es consistente con una aparición más temprana de mutaciones CFTR en el sur de Europa, lo que habría permitido que ocurriera la recombinación haplotípica y el deslizamiento en los microsatélites 9, 32, 34 y 35. Por otro lado, en el diagnóstico prenatal, la caracterización de las mutaciones y su frecuencia en la población específica en un requisito previo para establecer la detección y el diagnóstico prenatal para la población griega altamente heterogénea. Una estrategia de DGGE y secuenciación resultó en la caracterización de 91% de los alelos de fibrosis quística. En el caso de familias con un riesgo de 1 a 4, si las mutaciones causales se han identificado en ambos padres antes del embarazo, el análisis DGGE permite determinar la muestra y la presencia o ausencia de las mutaciones en las vellosidades corioníticas y el líquido amniótico muestra dentro de 2 días. El uso adicional de los marcadores polimórficos de microsatélites permiten el diagnóstico prenatal en casos en los que solo se conoce una mutación parental y también verifica la contaminación materna y confirma la paternidad de las muestras de ADN fetal. Para los 116 diagnósticos prenatales realizados con una combinación de mutación directa y un análisis de microsatélites, fueron concluyentes en todos menos en un caso. El análisis de microsatélites se realiza incluso en aquellos casos con las mutaciones cuales se han identificado en una familia determinada. La técnica extremadamente sensible de la PCR fluorescente revela la presencia de cantidades mínimas de contaminación materna en la muestra fetal. No hemos observado ningún caso de contaminación materna en ninguna de las muestras fetales que hemos probado hasta ahora, un factor que complica la detección de mutaciones SFTR y el diagnóstico prenatal de la presencia de alelos complejos. Observamos 2 de estos casos en los que los alelos prenatales tenían 2 mutaciones en CIS R1070Q beta S4446X y Q2X beta R3W respectivamente. En tales casos, un análisis cuidadoso debe preceder el diagnóstico prenatal para la confirmación del posicionamiento cis de los alelos. El curso del genotipado de nuestra población de pacientes con fibrosis quística observamos 2 casos en los que uno de los padres sin síntomas clínicos de fibrosis quística es un heterocigoto compuesto por 2 mutaciones de fibrosis quística, F508, K16E y R1158X, R1070Q. En tales casos, el ADN fetal debe analizarse para detectar 3 mutaciones parentales. Cuando el genotipo del embrión combina una mutación severa parental con la mutación leve del progenitor heterocigoto compuesto, actualmente no es posible el asesoramiento genético sobre el fenotipo clínico del embrión. Estos casos deben dilucidarse cuando se identifican factores modificadores que afectan al fenotipo clínico. Para los embarazos presentados con intestino ecogénico, hemos probado el ADN de los padres y el feto en la mayoría de los casos. Un examen negativo de aproximadamente 62 mutaciones. 85.5% de alelos de fibrosis quística detectables. Reduce la probabilidad de diagnóstico de fibrosis quística cuando ambos padres han sido excluidos como portadores. Según la literatura actualmente disponible, cuando no se identifican mutaciones de fibrosis quística, el riesgo de que el feto se vea afectado con fibrosis quística es de entre 1 entre 453 y 1 entre 1516, mientras que un feto con una mutación de fibrosis quística tiene una probabilidad de 21 al 47% de ser afectado con fibrosis quística.
Se deben realizar estudios fetales directos para evitar además los casos de no paternidad que podrían concluir a diagnósticos falsos negativos y pruebas de anomalías cromosómicas. Identificamos 3 fetos con una sola mutación CF. A los padres se les realizó una consulta génica de acuerdo con los cálculos de riesgo encontrados en la literatura. En los 2 casos el embarazo continuó a término y en un caso fue terminado. Los 2 embarazos que continuaron a término resultaron en lactantes heterocigotos. En el caso de detección de heterocigotos, para condiciones recesivas como la fibrosis quística, el objetivo del examen genético es reconocer los portadores heterocigóticos asintomáticos y ayudar al proceso de toma de decisiones reproductivas. Se han propuesto 2 tipos distintos de estrategias de detección genética. Uno ofrece pruebas a la población en general, los otros se dirigen a grupos de alto riesgo identificados a través de antecedentes familiares o un fenotipo clínico específico. Actualmente, la detección de portadores para la población en general no es posible, por lo tanto nos concentramos en evaluar individuos que pertenecen a un grupo de alto riesgo, incluidos hermanos de caso de índices, familiares de fibrosis quística y sus parejas cuando es disponible, y ambos miembros de parejas que buscan FI4 debido a la infertilidad masculina. Una razón común para realizar el FI4 y la infección intracitoplasmática es la ausencia congénita bilateral de un conducto deferente, debido a la alta frecuencia de mutaciones FTR encontradas en varones infértiles con SABD. La pareja masculina necesita ser examinada y se recomienda una detección de parejas en tales casos. El riesgo de portador restante después de la detección negativa del 85% de los alelos de fibrosis quística detectables es de 1 en 361. Las parejas en las que una pareja es portadora definitiva y la otra tiene un análisis de mutación negativo tienen el riesgo de un niño afectado se reduzca en 1 entre 644 de 1 entre 100, y en los casos en que ninguna de las parejas da positivo el riesgo es de 1 entre 1.032.024. Para la mayoría de las parejas esto podría ser información tranquilizadora. A través de dicho programa de detección en 672 individuos se identificó un total de 176 heterocigotos. Como era de esperarse, se encontró un alto número de heterocigotos entre los 91 hermanos de los casos índices de fibrosis quística, 63.7%, entre los familiares de fibrosis quística, 40.6%. La frecuencia de portadores entre los individuos de la población general fue del 5.2%. Se identificaron 7 parejas, donde ambos miembros eran portadores entre las 120 parejas examinadas. El diagnóstico prenatal se realizó en 4 casos, incluidos 2 embarazos gemelares concebidos a través de ICSI, porque la pareja masculina tenía CBAVD. Los resultados de los embarazos fueron 1 homocigoto, 4 heterocigotos y un lactante normal. Se aconsejó a 3 parejas sobre la disponibilidad del diagnóstico prenatal durante el embarazo. Si bien los métodos de diagnóstico no son lo suficientemente automáticos y robustos para poblaciones de fibrosis quística heterogéneas, la estrategia de diagnóstico de detección de DGGE de 12 exones de CFTR, que representa el 85.5% de los alelos de fibrosis quística, en combinación con la asociación del haplotipo de ciertas mutaciones, actualmente es una herramienta apropiada para el cribado de la población griega. Esta estrategia también proporciona un diagnóstico prenatal rápido, preciso y confiable para la mayoría de las parejas.